el Virya despierto. En busca del principio del cerco. A. Teoría analógica del Virya despierto. En la segunda parte se explicará en detalle el modo como un Virya perdido puede transformarse en Virya despierto, modo que consiste básicamente en una actitud del yo perdido denominada graciosa luciférica. Aquí vamos a explicar, analógicamente, qué se espera obtener con tal actitud y nos referiremos, para ello, al esquema de la figura 29. La línea cóncava A, B representa al símbolo del origen, sobre la cual se refleja el yo infinito. Pero, según vimos en I, existe una hipóstasis del yo infinito llamada yo perdido que se identifica y confunde con el sujeto consciente, conformando la persona del pasú. Esta hipóstasis, el yo perdido, no puede estar en otro lugar de la figura que directamente sobre la línea A, B. A este yo perdido, substancial y temporalizado, es al que se busca trascender por medio de la actitud graciosa luciférica, buscando que el yo despierto, insubstancial y atemporal, que es un puro reflejo del yo infinito, vale decir, del espíritu eterno. ¿Y a dónde puede ser representado? En la figura 29, el yo despierto. Para hallar la respuesta debemos advertir, ante todo, que, por su carácter insubstancial, el yo despierto no puede estar en la esfera de conciencia, pues la misma es íntegramente energética, es decir, substancial. Convengamos, entonces, que el yo despierto se encuentra fuera de la esfera de conciencia, en un punto llamado Selbst. En la figura 30 se ha representado el Selbst mostrándolo analógicamente como un foco en el cual se concentra el reflejo del yo infinito sobre el símbolo del origen AB. El Selbst, que es análogo a un foco más que a un centro, refleja sintéticamente al polo infinito como yo despierto. Así, el Virya despierto se define también como aquel que ha trasladado su yo al Selbst. Según veremos en la segunda parte, a medida que se va ocupando el Selbst, se genera en su torno una nueva esfera llamada Ere. Tal esfera es netamente hiperbórea, propia de los hombres semidivinos o Viryas. ¿Y qué contiene tal esfera, aparte del centro foco Selbst, asiento del yo despierto? Respuesta: voluntad egoica. Ere, en efecto, es una esfera de voluntad. Mas esta voluntad no es una energía que proviene del microcosmos, ni tan siquiera del macrocosmos, sino un aporte extra efectuado por un agente carismático conocido como Paráclito. Por eso la voluntad del Virya despierto se denomina graciosa, porque la gracia del Paráclito lo ha dotado de una fuerza sobrehumana y heroica. Aunque todo esto será explicado claramente en la segunda parte, podemos adelantar la naturaleza del Paráclito. Es el contacto trascendente con la voluntad del incognoscible, es decir del Dios hiperbóreo. Pero este contacto, desde luego, solo puede efectuarlo el yo despierto desde el Selbst. En la figura 31 podemos observar a la esfera Ere, de voluntad egoica, rodeando al Selbst. Comprobamos allí que Ere se trata de una esfera abierta por la parte superior, y que el hueco se denomina Bril. Tal como veremos, al estudiar la teoría del Siddhas Berserkir, el Bril es el último paso que le queda por dar al espíritu encadenado antes de obtener la definitiva liberación. Cuando el yo despierto consigue, desde el Selbst, mirar hacia el símbolo del origen y, por reflejo, ve al espíritu esfera revertido, entonces está en condiciones de efectuar la orientación estratégica del espíritu, es decir, tornar el espíritu revertido a su normalidad. Puede, así, transmutarse en Siddha inmortal empleando el poder del Bril. Mas esta operación será explicada analógicamente en otro artículo. Por último, es claro ahora que, debido a la dualidad esencial alma-espíritu, en el Virya existen dos núcleos de sí mismo. Una es el esquema de sí mismo animado por el sujeto consciente, cuya esencia es temporal. Y otro es el Selbst, animado por el yo despierto, un sujeto atemporal. El sujeto consciente revela al alma transmigrante e inmortal la conciencia de sí mismo en el microcosmos. El yo despierto revela al espíritu eterno la gnosis del Selbst en el microcosmos. B. Estructura psíquica del Virya despierto. Con la incorporación de la esfera de voluntad egoica Ere al esquema psíquico básico del Pasú, tal como se ve en la figura 31, ha quedado completo el esquema psíquico del Virya. Recordemos que el esquema psíquico del Pasú representado en las figuras 11 y 11b respondía a una sistemática de círculos excéntricos, en la cual la esfera, 2, de conciencia cumplía un papel central.
En la figura 31 comprobamos que la esfera 2 continúa siendo central mientras que las esferas afectiva 4, racional 3 y R 1 son excéntricas y, además, que todas ellas determinan ciertos recintos al interceptarse entre sí. Más, de acuerdo con lo visto en el inciso sistemática de círculos excéntricos. Si los círculos excéntricos son sostén de conceptos simples, una combinatoria de círculos formará recintos conteniendo conceptos complejos o sea específicos. Con el fin de poner a los círculos y recintos de la figura 31 en relación de correspondencia con los conceptos estudiados, lo que nos permitirá resumir sistemáticamente todo lo visto hasta aquí, hemos desarrollado en la figura 32 un esquema de la estructura psíquica del virya. En este artículo nos vamos a ocupar de describir conceptualmente la figura 32 a partir del siguiente parámetro de analogía: la voluntad. Comencemos, pues, por el primer círculo excéntrico, 1, que representa a la esfera de voluntad egoica R. Se halla abierto por arriba para señalar el punto absoluto, 0, a donde lo divino hace contacto con lo humano, a donde la gracia del Paráclito se transforma en voluntad graciosa. Sobre el punto 0, una lengua de fuego o cresta indica la presencia del Paráclito. El círculo 2 corresponde a la esfera de conciencia, en la cual actúa el sujeto consciente. Por tal razón se ha señalado a la voluntad consciente como la fuerza que permite actuar a este sujeto. La intersección de los círculos 1 y 2 determina el recinto 9, en el que están contenidos el arco AB del símbolo del origen y, sobre él, el yo perdido. Esto significa que, aun cuando el yo perdido es una hipóstasis, confundida con el sujeto consciente de la esfera de luz, también requiere para su propia actividad el aporte de la voluntad egoica. Se comprende, observando la figura 32, que si la voluntad egoica disminuye, si se reduce el círculo 1, también se enervará la actividad del yo perdido, pues el recinto 9 será cada vez menor. Así, a menor voluntad egoica, menor capacidad del yo para actuar. Tal consecuencia es claramente nietzscheana. Los recintos 5, 6, 7 y 8 conforman, según sabemos, la esfera de sombra, ver figura 22. Analicemos el concepto que corresponde a cada uno. Los círculos 3 y 4 se intersectan entre sí sobre el área del círculo central 2, conformando el recinto triangular 5. Tal recinto, el único de triple implicación, representa al espacio que contiene a la estructura cultural. Con XX, junto al lado inferior, se ha señalado la presencia horizontal de un sistema XX en el recinto 5, en el nivel estructural XX, tiene término el sujeto cultural y, por eso, se indica con voluntad cultural a la fuerza que emplea dicho sujeto para actuar. El recinto 7, formado por los círculos 2 y 3, es análogo a la región de la esfera de sombra donde tienen lugar los casos B, es decir, aquellos símbolos emergentes con inclinación hacia la esfera racional, ver figura 23. El recinto 8, formado por los círculos 2 y 4, es análogo a la región de la esfera de sombra donde tienen lugar los casos C, es decir, aquellos símbolos emergentes con inclinación hacia la esfera afectiva, ver figura 23. Es evidente que, salvo el recinto 6, todos los restantes sectores se encuentran incluidos en el área de la esfera de conciencia. Con otras palabras, los recintos 9, 5, 7 y 8 corresponden a alguna forma de conciencia puesto que la involucran en sus regiones. Por el contrario, la combinación de las esferas afectiva 4 y racional 3 produce algo en el recinto 6 que no es conciencia en absoluto, pero que roza a la conciencia por un lado, XX. Esto es, la voluntad instintiva del sujeto racional o razón. Para mayor claridad conviene recordar que la estructura cultural se encuentra en correspondencia biunívoca con la memoria arquetípica o cerebro. Es decir que, bajo el nivel del sistema XX, recinto 5, se encuentra el cerebro, recinto 6. En efecto, el lado XX que separa los recintos 5 y 6 es análogo a la frontera que separa la estructura cultural 5 y la memoria arquetípica 6.
Entonces, en el recinto 6, tiene su término el sujeto racional o razón, el cual actúa por medio de la voluntad instintiva. Esta voluntad, apuntada hacia lo orgánico, hacia la vida, hacia el mundo, es la fuerza que emplea la razón para interpretar los designios de los entes y actualizar sus esquemas en el recinto 5. Resumiendo, como el recinto 6 está substancialmente formado por las esferas afectiva 4 y racional 3, ocurre que la voluntad instintiva será hallada, cuando menos, razonable o amable, aunque en todos los casos ciega de conciencia. C. En busca del principio del cerco. En este y en los siguientes artículos vamos a referirnos a técnicas y modos estratégicos de operar que fueron de uso corriente, pero secreto, durante muchos siglos en ciertas órdenes hiperbóreas occidentales. En nuestra novela de divulgación La extraña aventura, hemos mencionado algunas, comenzando por la Orden Negra SS, la Tule-Gesellschaft, la Orden Einerhard fundada por John Dee en 1586, etc., y hasta hicimos la descripción de una ceremonia protagonizada por un grupo de virjas despiertos, quienes se transmutaban en Siddhas Berserkir para celebrar un extraño ritual. Ese ritual se efectuaba sobre la base de una técnica secreta de la sabiduría hiperbórea conocida como vía de la oposición estratégica, la cual empleaba un cerco estratégico o arquemona. ¿Qué es un arquemona? Respuesta. Un cerco, real o imaginario, producido por el sujeto cultural como símbolo sagrado y sobre el cual el yo despierto ha proyectado el polo infinito. El arquemona operativo es, así, un cerco infinito, es decir, un cerco al que es imposible sitiar completamente, cubriendo todo su perímetro. No nos extendamos más, por ahora, sobre la técnica arquemónica, a la que solo podremos comprender si previamente hemos respondido a estas preguntas. ¿Para qué necesita el virya despierto aplicar tal técnica arquemónica? Es decir, ¿qué efecto práctico, qué beneficio le reporta su propósito de liberación espiritual? Como veremos enseguida, esta pregunta solo adquiere sentido si se admite que el virya despierto es un guerrero, un héroe que debe luchar sin tregua para abrirse paso en terreno enemigo, es decir, en el mundo del demiurgo, donde se encuentra prisionero. La otra pregunta es cómo se efectúa, al menos en teoría, la técnica arquemónica, y, lo que es más importante, de qué medios se vale el virya despierto para desarrollar su dominio. Es decir, cómo descubre el principio del cerco, quién lo inicia, quién se lo revela. Dar respuesta a las últimas preguntas es lo que nos va a llevar en busca del principio del cerco, una búsqueda durante la cual veremos revelado, en forma alegórica, el misterio de la canción de amor de los Siddhas, vale decir, la verdadera fuente iniciadora en el principio del cerco, pero una iniciación que se da directamente en la sangre pura, sin intermediarios de ninguna especie, por vinculación carismática. Como dijimos, emplearemos aquí conceptos de la Orden Einerhard, antigua precursora de la Tule-Gesellschaft y la SS. Sobre la respuesta a esa pregunta tratan las 7 vías secretas de la sabiduría hiperbórea. Aquí, tal como lo anunciamos, vamos a responder con el lenguaje simbólico de la Einerhard, cuyos miembros dominaban la vía de la oposición estratégica y la técnica arquemónica. Comencemos por aclarar el significado etimológico de la palabra arqueimona y el sentido filosófico que denota en la sabiduría hiperbórea. Arqueimona, ante todo, es una palabra compuesta por dos vocablos griegos. Arti igual principio. Y zonas igual unidad. La iniciación por la técnica arquemónica permite arribar a un principio único de la psique, es decir, a la individuación egoica del Selbst, desde donde es factible experimentar la posibilidad pura del espíritu obril. Tal es el sentido hiperbóreo del arquemona. Para los Berserkiren, iniciados de la Einerhard, el mundo en el cual ocurre la vida cotidiana es simplemente un campo de batalla, una palestra ocupada por enemigos mortales a los que se debe combatir sin tregua pues ellos cortan el camino de regreso, obstruyen la retirada y pretenden reducirnos a la más vil esclavitud cual es la sumisión del espíritu eterno a la materia, su encadenamiento al plan evolutivo del demiurgo y su corte de demonios. El mundo es entonces, para los Berserkir, el Valplatz. En la mitología nórdica y en la Edda, el Valplatz es el campo de batalla donde Wotan elige a los que caen luchando por el honor o la verdad. La Orden Einerhard, basándose en la sabiduría hiperbórea, extendía el concepto de Valplatz a todo el mundo.
Pero el mundo es el macrocosmos, dentro del cual subsiste el microcosmos potencial del Virya despierto. La realidad de ese mundo, que rodea como Valplatz al Virya despierto, es Maya, una ilusión. Hay aquí un gran misterio, que justifica y explica la necesidad de ganar un punto firme en el Valplatz. Él se refiere al terrible secreto de Maya, capaz de contrarrestar toda estrategia ejecutada fuera del Kairos. No existe, pues, un sitio a donde el guerrero pueda descansar sus armas, un lugar en el cual por un segundo siquiera sea posible distraer su atención del enemigo y fijarla en el símbolo del origen o en su reflejo, el Selbst. Respuesta. Ni tal lugar ni tal tiempo existen por sí mismos, pero pueden ser creados estratégicamente. En el Valplatz no cabe otra posibilidad más que combatir o rendirse, alternativa, esta última, que implica hundirse en el peor grado de idiotez del Virya perdido, pero, el que combate, siempre tiene la posibilidad de liberar un sitio, una plaza, y hacerse fuerte en él. Para que tal posibilidad se concrete en la lucha del Virya despierto, la sabiduría hiperbórea enseña la vía de la oposición estratégica y su técnica arquemónica. El arquemona o cerco estratégico se basa en un principio doble, originado en la dualidad alma-espíritu del Virya. Concurren, en efecto, sobre el cerco dos principios. Uno, arquetípico, es el principio del cerco, expresado en el Valplatz como signo por el sujeto anímico. Otro, no arquetípico, es el polo infinito reflejado en el Selbst, que el yo despierto proyectará sobre el signo del cerco, produciendo así un cerco infinito. ¿Pero qué es el principio del cerco? Respuesta. Un sistema de la estructura cultural, vale decir, una relación y sus principios. El Virya despierto debe conseguir que el sujeto cultural ubique, en la relación, el concepto del principio del cerco, y que emerja su representación, su símbolo sagrado. Entonces podrá ser expresado afuera, en él. Valplatz, como signo postor de sentido, aprovechando para la estrategia propia la posibilidad que brinda el objetivo microcósmico de la finalidad del pasú. Para dar una idea intuitiva del principio del cerco quizá convenga expresarlo en términos de teorema matemático, aunque, cabe advertirlo, en esta forma el principio es totalmente inoperante, pues su significado se denota en el contexto de un lenguaje exclusivamente cultural. El principio del cerco operativo, que debe descubrir el Virya, ha de ser extraído, como los mitos, de conceptos oblicuos y no habituales de la relación. Para ello, desde luego, deberá crearlo con la fantasía y luego flexionar el sujeto consciente para que aperciba su forma. Es decir, el yo despierto deberá engañar al sujeto cultural y a la razón, obligándolas a racionalizar su reflexión y a descubrir para el yo, como mito emergente, la verdadera imagen del principio del cerco. Pero, de cualquier manera, aquí va su formulación matemática. Toda curva cerrada divide a su plano en dos partes. Una curva cerrada puede tener cualquier forma, cuadrada, circular, elíptica, etc. Pero siempre presenta el hecho cualitativo que divide a su plano en dos partes. La propiedad geométrica topológica que expresa este teorema, fácilmente intuible, permite inducir el principio del cerco porque toda curva cerrada es el caso más abstracto de cerco. Un concepto de la relación cerco expresado en lenguaje matemático. La técnica arquemónica permite a todo Virya despierto aplicar la función del cerco en el ámbito del Valplatz y dividir el espacio en dos partes. Para ello el Virya proyecta el signo del cerco, poniendo tal sentido separador en el ente espacial del mundo. Sobre tal signo el yo despierto proyecta, a su vez, el polo infinito, mediante un supremo esfuerzo de voluntad graciosa, voluntad del Virya que será estudiada en la segunda parte. Se crea así un espacio estratégico o arquémona dentro del cerco, una plaza que será inmediatamente ocupada por el Virya despierto y que le brindará la oportunidad segura de ganar algunos pasos definitivos hacia el centro. El tiempo propio imprescindible para tal tránsito lo creará desde el arquémona, por medio de la oposición estratégica, técnica que requiere la definición de un lugar, un punto, etc., en el Valplatz, es decir, fuera del arquémona. Tal punto exterior se enfrentará al polo infinito, el cual impedirá que la isotropía del tiempo trascendente contamine temporalmente el área del Valplatz.
Hay que reconocer aquí que todas las dificultades del Virya despierto, por reorientarse o establecerse definitivamente en el Selbst, dificultades interiores que provienen de la impureza de sangre, impiden a este alcanzar la autonomía óntica hacia la cual tiende su naturaleza Pasu. Esa es la principal fuente de dificultades pues, existiendo como microcosmos potencial, el Virya no puede evitar la dualidad temporal ya estudiada. Subsistir en el tiempo trascendente y, a la vez, poseer un sujeto consciente que coexiste en un tiempo inmanente y transversal. Por eso el Virya necesita imperiosamente librarse del tiempo trascendente, desalojarlo de su estructura psíquica, evitar que sincronice sus relojes interiores con los relojes patrón del macrocosmos. Y no puede, para ello, apurar el objetivo microcósmico, racionalizar el esquema de sí mismo, ser pura conciencia. Ello implicaría cumplir la entelequia del arquetipo Manu y adquirir la autonomía óntica, objetivo que jamás se permitirá cumplir a un Virya despierto. ¿Qué hacer entonces? Respuesta. El Virya despierto debe partir, sin preocuparse por ello, del grado evolutivo que haya alcanzado su microcosmos potencial y proceder a aislarlo temporalmente desde afuera, por medio de la técnica arquemónica. Cuando el Virya despierto se sitúa en la plaza, y practica la oposición estratégica, en efecto, el tiempo trascendente es anisótropo en dirección del área cercada. Entonces, ¿qué tiempo transcurre en el interior del arqueimona, en el espacio de la plaza que rodea al Virya? Y, lo que es más interesante, ¿qué tiempo transcurre para el microcosmos? Respuesta. En principio, al ceder la isotropía del tiempo trascendente su penetración en las estructuras del microcosmos, este se ve súbitamente inundado de tiempo inmanente. Pero tal ocupación solo significa que el microcosmos subsiste ahora en el tiempo inmanente y no implica mayor conciencia en modo alguno. Por el contrario, tal difusión del tiempo inmanente, o sea de la conciencia, en el microcosmos, suele determinar en la mayoría de los casos la disolución del sujeto consciente. Por eso es que esta vía de liberación no es recomendable para los Viryas perdidos, quienes tienen su yo perdido identificado con el sujeto consciente y pueden sufrir la suerte de este. El Virya despierto, en cambio, siempre será capaz de diferenciarse del sujeto consciente, pues él no considera imprescindible la conciencia desde el momento que dispone de la gnosis, ese saber instantáneo e infalible que se obtiene por la vinculación carismática del cordón dorado. Sin embargo, no es improbable que la práctica de la técnica arquemónica redunde en la efectiva autonomía óntica del microcosmos. En ese caso el Virya dispondrá de una inmejorable oportunidad de transmutarse en Siddha Berserkir. Por otra parte, sea cual sea el caso, lo cierto es que fuera del microcosmos, pero dentro del arqueimona, transcurre un tiempo propio del Virya despierto, creado carismáticamente por el polo infinito del espíritu y la gracia del Paráclito durante la oposición estratégica. Pero dejemos para más adelante la descripción de la oposición estratégica y continuemos avanzando, otro poco, en busca del principio del cerco. Recordemos ahora la primera pregunta planteada en el artículo C. ¿Para qué necesita el Virya despierto aplicar la técnica arquemónica, es decir, qué efecto práctico, qué beneficio, le reporta para su propósito de liberación espiritual? Quizá, con lo ya visto, parezca respondida suficientemente esta pregunta. Y nada sería tan equivocado como creer eso. Pues, con todo rigor, la respuesta a tal pregunta jamás podría ser exacta si no comprendiese en sus consideraciones al terrible secreto de Maya, cuyo conocimiento demuestra al menos avisado que, a menudo, aplicar la técnica arquemónica no constituye un mero juego, sino una inevitable y desesperada acción de guerra con el fin de evitar caer aniquilado por el demiurgo. Lo comprobaremos en el próximo artículo, donde la pregunta adquirirá su verdadera dimensión. El terrible secreto de Maya. Vamos a tocar aquí uno de los misterios más herméticos que existen, ¿cuál es el que se refiere a Maya, la ilusión de lo real? Pero tal hermetismo no obedece esta vez, como en muchas conocidas patrañas ocultistas, al mero afán de velar un símbolo sagrado, vale decir, a la intención de tornar esotérica la verdad representada por el símbolo sagrado. Lo que ocurre en este caso es que Maya es la palabra que designa un terrible secreto, una de esas ideas capaces de trastornar a la mente más equilibrada y racional. Por eso el secreto de Maya ha sido terminantemente velado.
Y si aquí nos decidimos a revelarlo, por ser necesario para explicar la teoría de la técnica arquemónica, lo haremos luego de efectuar una clara advertencia. Sugerimos al lector, en efecto, que, aun cuando haya tomado conocimiento del secreto de Maya, no se detenga a meditar demasiado en esta idea, pues la misma puede provocar consecuencias imprevisibles y funestas. Especialmente si el lector se haya imbuido del texto precedente sobre los fundamentos de la sabiduría hiperbórea. Solo el Virya despierto dispone de los medios para operar sin peligro con el secreto de Maya. El lector, mientras tanto, puede intentar despertar del gran engaño adoptando la actitud graciosa luciférica que se describe en la segunda parte. Por ese camino conseguirá, al fin, convertirse en Virya despierto. Recién entonces podrá detenerse sin peligro en el terrible secreto de Maya. Desde luego, expondremos el secreto de Maya analógicamente, basándonos en el modelo estructural desarrollado en esta obra. El objetivo será que la terrible idea sea inducida por el ejemplo analógico. Comencemos, pues, sin olvidar en ningún momento las estrictas correspondencias analógicas que existen entre microcosmos y macrocosmos. Cuando el sujeto cultural del Pasú piensa un sistema de la estructura cultural, de acuerdo con lo visto, puede notarlo en cualquiera de los múltiples planos de significación que intersectan su eje extensivo, x décimo. Cada uno de esos planos corresponde al contexto significativo de un lenguaje, contexto dentro del cual, el sistema XX pensado, adquiere significado conceptual. El concepto de un sistema XX es, así, el significado notado en el plano de un lenguaje contextual. Por otra parte, el sistema XX puede ser pensado por el sujeto cultural porque subsiste en el tiempo trascendente. Pues bien, veamos ahora las cosas desde el punto de vista del demiurgo el uno, cuya conciencia, el tiempo trascendente, se difunde isotrópicamente en todo ente sucesivo, salvo en aquellas direcciones internas de los tiempos inmanentes. De acuerdo a la correspondencia hermética entre macro y microcosmos, el demiurgo ha de efectuar también una operación análoga a la de pensar un sistema. ¿Más qué es un sistema para el demiurgo? Respuesta. Toda cultura o superestructura de hechos culturales. Efectivamente, como se explicará en la segunda parte y ya fue adelantado en el artículo H del inciso función de la estructura cultural, la presencia postora de sentido del hombre transforma los entes designados en objetos culturales, los cuales se organizan en el mundo formando superestructuras de hechos culturales. En estas superestructuras, que subsisten en el tiempo trascendente, el hombre, Pasú o Virya perdido, se encuentra habitualmente integrado como elemento estructural. Ello se debe a que el cuerpo del Virya perdido es solo un microcosmos potencial, subsistente en el tiempo trascendente. Dejando para más adelante la explicación detallada de las superestructuras, lo importante en este momento es destacar que ellas determinan una forma exterior denominada cultura, la cual puede ser pensada por el demiurgo como sistema. Estableciendo las correspondientes analogías valen aquí las mismas propiedades que atribuimos al sujeto cultural. El demiurgo, ante todo, es capaz de notar íntegra la superestructura o efectuar una reducción sistemática, yendo, por ejemplo, de una colección de objetos culturales y una pluralidad de microcosmos superestructurados, hasta la consideración de un solo microcosmos como sistema. Además, dada una cultura determinada, el demiurgo puede notarla en distintos espacios de significación y codificarla en otros tantos superlenguajes contextuales. Naturalmente, en el nivel de conciencia del demiurgo, los planos de significación de la estructura cultural son análogos a espacios de significación de las superestructuras de hechos culturales. En esto consiste el secreto de Maya, revelado ahora mediante la analogía estructural. Todo ente cultural del universo, sea un objeto cultural o un microcosmos potencial, o una superestructura que los integre, existe simultáneamente en incontables espacios de significación macrocósmicos. Y, en cada uno de esos planos de existencia, el ente cultural significa un superconcepto del demiurgo, es decir, su significado está determinado por el marco contextual de un superlenguaje macrocósmico. Seguramente, en este punto de la exposición, la razón del lector se ha de negar a admitir las consecuencias que se infieren del secreto de Maya. Sin embargo, es demasiado evidente para negarlo. Quien viva integrado en una cultura solo percibe un aspecto mínimo de la realidad.
El mundo sociocultural donde transcurre la vida es solo el contexto de un superconcepto del demiurgo. La casa, el barrio, la ciudad, el país, el continente, el planeta, el sistema solar, la galaxia, el universo conocido, todo lo que nos rodea y que creemos mundo único y estable, no son, en verdad, más que aspectos del contexto de un superconcepto. Un superconcepto junto a incontables superconceptos semejantes, es decir, junto a incontables mundos contextuales en los cuales existimos simultáneamente. El Pasú, y aún el Virya perdido, no perciben más que un mundo de los muchos en los que existen simultáneamente. El suyo habitual, en el que son estables solo porque están integrados a rígidas superestructuras de entes externos o culturas. Por eso la sabiduría hiperbórea denomina gran engaño a la realidad de un mundo habitual. Porque el contexto cotidiano disimula y oculta la plurivocidad que la existencia óntica desarrolla en los múltiples espacios de significación macrocósmica. Una cultura, o superestructura, es un sistema que puede ser notado por el demiurgo en múltiples espacios de significación. Cada notación significativa es un superconcepto, es decir, un aspecto, faceta, perfil, etc., de dicha cultura. Esto significa que entre superconceptos contiguos, no demasiado oblicuos, solo serán notadas pequeñas diferencias. Considerando, por ejemplo, a la ciudad de Buenos Aires como el contexto de un superconcepto, podemos suponer la existencia de otro superconcepto contiguo con una Buenos Aires en la cual no existe el obelisco, u otro sin autopistas. Y si en ese contexto ciudadano habitamos nosotros, podemos, también, concebir un mundo en el cual nuestra madre sea hermana melliza de un escultor, o en el que alguno de nuestros seres queridos no exista o no haya existido nunca, etc. Esto nos lleva a la siguiente pregunta: ¿es posible el tránsito consciente entre dos superconceptos contiguos? Vale decir, podría ocurrir que un Virya perdido fuese desplazado de su mundo contextual a un mundo contiguo, muy semejante, pero con apreciables diferencias. Respuesta: sí. Justamente esa es la terrible posibilidad que afronta quien decide purificar su sangre y emprender el camino de regreso al origen. Puede entonces caer el velo de Maya y la realidad trastocarse en muchos puntos, como si el mundo entero conspirase para sumirlo en la alucinación y la demencia. Y no solo esto. Si el Virya no ha adoptado un conveniente estado de alerta, si no se mueve en el kairos justo y con la estrategia adecuada, podría verse transportado a un contexto sumamente oblicuo, es decir, a un mundo de características completamente extrañas y desconocidas, donde mil peligros insospechados darían por tierra con su propósito de liberación espiritual. Todo esto, que no es otra cosa más que una reacción denominada segunda intención del demiurgo, puede ocurrirle a quien se atreve a penetrar en el secreto de Maya sin contar con los principios estratégicos necesarios para contrarrestarlo. Por ejemplo, el principio del cerco, en cuya búsqueda se desliza este inciso. Resumiendo, el secreto de Maya nos dice que, luego de una reducción sistemática, todo microcosmos potencial o Virya perdido puede ser notado por el demiurgo, como un superconcepto significativo en el contexto habitual de un superlenguaje macrocósmico. Tal contexto es, desde luego, el mundo cotidiano del Virya. Pero el secreto de Maya nos dice más. En un eje extensivo del microcosmos potencial, análogo al eje X de un sistema, se intersectan incontables espacios de significación. El contexto habitual da significado al microcosmos en solo uno de tales espacios, es decir, en un superconcepto. Sin embargo, el microcosmos potencial existe simultáneamente en todos los espacios de significación que intersectan el eje XX. Por eso, cuando la pureza de sangre del Virya produce la disolución de la ilusión de Maya, no es improbable que el demiurgo realice un último intento por mantenerlo dentro de la confusión del gran engaño. Entonces puede ocurrir el horroroso hecho de que el contexto habitual del mundo se transforme según el modo característico de algún espacio oblicuo y desconocido. Las estructuras psíquicas son, así, puestas a prueba, sometidas a la tensión tremenda de advertir la no correspondencia cultural entre los esquemas de entes conocidos y los entes concretos, existentes en el nuevo contexto. El mundo se torna alucinante, sin que el sujeto anímico consiga distinguir claramente dónde termina lo imaginario y dónde comienza lo real.
Y ante semejante orbe cambiante, frente a entes inestables cuyo designio se altera irrazonablemente, la razón del Virya suele manifestarse impotente para establecer las relaciones que constituyen su función esencial. Y sin contar con las relaciones del ente y entre los entes, sin el equilibrio de la ratio, no tardaría en sobrevenir la locura. A menos, claro está, que el Virya despierto disponga de la voluntad graciosa y del conocimiento suficiente sobre la técnica arquemónica como para aislarse estratégicamente del contexto demencial.